La historia de Colombia no solo se encuentra en los libros, también vive en la memoria de nuestras familias. En este documental recorreré a través de testimonios y recuerdos cómo se vivieron los diferentes gobiernos y periodos de violencia desde 1948 hasta el presente, para ver cómo esos hechos marcaron sus vidas. Buenos días, profe Betty. Buenos días. Hoy te voy a hacer una entrevista. La primera pregunta es, en los años 80 durante el gobierno de Belisario Betancur y luego en los 90 con César Gaviria, Colombia vivía mucha violencia. ¿Tiene algún recuerdo personal de cuando la violencia o la política afectaban la vida diaria? A ver, yo te puedo hablar sobre esos dos gobiernos, pero a nivel deportivo. Del presidente Gaviria es donde se organizó la Ley General de Educación sobre la Ley 30 de 1992 y también participó Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1990 en Italia, donde participó Colombia y sobresalió mucho el pibe Valderrama. Y de Betancur también es donde se firmó, donde sobresalió ya la Copa Mundial de FIFA de fútbol. Ok, la siguiente pregunta es, en los 80 y 90 el país vivía mucha violencia por el narcotráfico y las guerrillas, pero al mismo tiempo el deporte dio alegrías como la clasificación que acabas de mencionar. ¿Usted cómo sentía que el deporte ayudaba a la gente a distraerse un poco de los problemas del país? Cuando colocaban los partidos, anunciaban los partidos de la Selección Colombia, pues todo el mundo se concentraban en ese día, se alistaban, se organizaban en casas, en parques para mirar los partidos, para celebrar, y ahí dejaba uno un poco de pensar sobre la violencia. Entonces los enfocábamos más que todo en esos partidos cuando jugaba la Selección Colombia. Bueno, ¿y usted qué hechos deportivos importantes recuerda en Colombia? ¿Mundiales, ciclismo, Juegos Olímpicos o triunfos de deportistas? Reconozco mucho que en esa época Colombia sobresalió muchísimo a nivel de fútbol, también de ciclismo. Desde ahí empezó también Colombia a tener unos ciclistas muy famosos que ellos salieron de Fusagasugá, fueron a Vuelta a España y el Tour de Francia. Ok, muchas gracias. Bueno, de nada. Buenos días, profe Estefanía. Hoy te voy a hacer algunas preguntas. Hola, Valeria, dale. En la época de César Gaviria, cuando hubo narcotráfico fuerte y la nueva constitución de 1991, ¿qué le han contado que recuerda de esos cambios? Listo. Yo era muy pequeña cuando eso pasó, entonces sobre la violencia lo que recuerdo son como los secuestros que hacía Pablo Escobar. Recuerdo que de hecho hasta un jugador de fútbol fue asesinado por temas del cártel de drogas, porque no ganó un partido. Recuerdo las bombas, que fue algo que le dije a tu compañera, porque hubo muchísimas bombas en toda la ciudad. Hay algo que digamos que marcó mi infancia mucho y era que mi mamá llegaba súper tarde porque trabajaba en una clínica y un día llegó súper untada de sangre porque tuvo que ayudar a atender un herido de esas bombas. Recuerdo que era muy pequeña y hubo una cosa que fue un apagón porque tenía que haber racionamiento de energía, entonces tú ya tenías que estar en la casa a las 6 de la tarde porque todo estaba a oscuras. Entonces no se podía ver televisión, entonces a mí me mandaban a dormir como a las 5 de la tarde. Fue algo bastante complejo en esa época. Me hablabas también de la Constitución. Bueno, resulta que la Constitución tuvo un cambio porque la primera Constitución que tuvimos fue la que creó Simón Bolívar. Entonces ya llevábamos más de 100 años con esa Constitución y dentro de esa Constitución se creó una cosa que se llamó el Movimiento de la Séptima Papeleta, que fue precisamente para hacer una nueva creación porque habían derechos como el derecho a la religión, que no era libre porque no tenías derecho a eso, tenías que ser solo católico. No había derecho a la libre expresión, o sea, esto como por ejemplo tener los piercings que nosotras tenemos, tener tatuajes, el cabello de cierto color no se podía, las mujeres no teníamos como tal derecho al voto. Entonces la nueva Constitución lo que hizo fue renovar derechos que ya, digamos, de alguna manera no se habían reconocido. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué piensa de lo que vivió Colombia en los 90 con la violencia de los carteles y las guerrillas? Ok, bueno,
Lo que yo recuerdo cuando era pequeña, digamos que fue un proceso de paz que intentó hacer Andrés Pastrana con las FARC, porque la guerrilla estaba, mejor dicho, secuestrando y era terrible, tú no podías ni siquiera salir a Melgar porque era muy peligroso. Entonces me acuerdo muchísimo que este señor en televisión salió casi como 3 horas esperando a que los guerrilleros se sentaran con él y lo dejaron ahí, nunca fueron, jamás asistieron. Entonces ese primer proceso de paz nunca se dio. Por eso digamos que la guerrilla, ahorita que ya lo miro desde la perspectiva de mi edad, cogió tanto auge porque realmente no hubo un proceso, porque nunca quisieron dialogar y era por el presidente que había. Las condiciones que el presidente les ofrecía en esa época no eran buenas. De la violencia lo que yo recuerdo realmente era, en mi época cuando yo era tan pequeña, era muy complicado salir a un centro comercial porque a mis papás les daba miedo que hubiera un atentado. Como acá en Bogotá habían tantos atentados y un día estábamos en un centro que se llamaba Centro 93, que es cerca de la calle 93, explotó una bomba, nosotros estábamos a 3 cuadras. Entonces como que eso fue bastante tensionante y yo dejé de salir a los centros comerciales en esa época. Entonces eso es lo que me recuerdo. Ok, ahora la tercera pregunta. En los 2000 hubo gobiernos con políticas de seguridad democrática y luego el acuerdo de paz de 2016. ¿Qué opinión tiene de esos procesos? Bueno, la seguridad democrática, digamos que fue tomada acá en Colombia como la posibilidad de poder viajar en tierra y que no te secuestraran. ¿Por qué? Porque supuestamente había ¿cómo lo explico? Como un freno hacia las guerrillas de las FARC y del ELN, que eran los que secuestraban en esa época, pero pues no se dio completamente, porque lo que pasó fue que Colombia se minó de paramilitares. Entonces la seguridad democrática como tal no existe. Seguridad democrática es que tú votes por el candidato que quieras sin que haya una repercusión política. Y aquí eso no sucedió porque hubo mucha repercusión política si tú eras de izquierda. De hecho, desde esa época empezó a haber más polarización. Si tú eres de izquierda, entonces la gente de derecha te dice que eres un mamerto, y si eres de derecha, entonces te dicen que eres un uribista o narcoparamilitar. Entonces, como tal, no existe la seguridad democrática, ni existió. Cuando hablamos del proceso de paz, creo que es importante no tanto por el tema de los guerrilleros, sino por el tema de las víctimas, porque hubo una restauración, porque se reconoció que algo sucedió, porque se reconoció el conflicto y porque algunos de esos guerrilleros que fueron forzados a ser guerrilleros tuvieron la posibilidad de salir de esa vida. Nosotros de pronto somos muy sesgados y pensamos que el hecho de que se reconozca y de que se les dé un sueldo a esas personas que se acogieron a la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, es criminal, pero lo que nosotros no sabemos es que muchos de esos niños que hoy en día son guerrilleros que se acogieron a ese programa también fueron secuestrados y obligados a participar del conflicto. Ok, muchas gracias. Ahora la última pregunta. Okay. Antes de la seguridad democrática, durante el gobierno de Andrés Pastrana se vivieron los diálogos del Caguán, un proceso de paz que generó muchas expectativas, pero que finalmente fracasó. ¿Cómo recuerda estos diálogos? Lo que te decía, lo que yo recuerdo es que el presidente hablaba mucho que iba a haber paz, que iba a hacer el diálogo, y esa vez, que me acuerdo era tan pequeña, el señor puso 3 horas de programación, me quitó, digámoslo así, como las horas donde yo veía televisión infantil, para mostrar su proceso de paz donde lo dejaron tirado, porque los guerrilleros nunca acudieron. Entonces fue un fracaso total, porque la verdad era que el presidente no tenía una justificación para hacer un acuerdo de paz. Todo el mundo pensaba que eso estaba muy mal y a los guerrilleros nunca les importó, o sea, jamás tomaron en serio al presidente. Entonces eso quedó así y eso fue lo que intensificó lo que yo te decía, como los secuestros, la violencia, todo ese tema en esa, como el final de los 90. Entonces es lo que yo recuerdo, que no sirvió de nada porque nunca lo tomaron en serio. Ok, muchas gracias. Vale. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar unas preguntas sobre un documental de la historia de Colombia. Ok. En 1994 llegó a la presidencia Ernesto Samper, pero su gobierno quedó marcado por el escándalo del proceso 8000. Sí. La pregunta es, ¿recuerda algo de lo que se decía en el gobierno de Samper y el proceso 8000?
Bueno, recuerdo que eso fue más o menos en el año 94, la campaña de Samper, que se cuestionó porque se decía que habían entrado dineros del narcotráfico, sobre todo del cartel de Cali, para la campaña de él. Eso fue a raíz de unos cassettes, unos narcocassettes se llamaron, que el presidente o el expresidente Pastrana hizo públicos, donde se escuchaban a los jefes del cartel de Cali hablando de cómo iban a financiar la campaña de Samper. Entonces fue un problema político y judicial muy delicado en el país, donde investigaron al presidente Samper. Fue muy dudoso su gobierno, pero nunca fue condenado. Condenaron, creo que algunos políticos y algunos miembros de su partido y políticos en general, pero finalmente él salió absuelto, pero siempre quedó el entredicho la impunidad que hubo, porque con esos narcocassettes se decía que el narcotráfico directamente había financiado su campaña. Muchas gracias. El contexto de la segunda pregunta es: en los años 90 en Colombia estuvieron llenos de hechos dolorosos, atentados, masacres, secuestros. La pregunta es: ¿qué noticia o situaciones difíciles recuerda de esa época? Bueno, básicamente estuvo marcado los años 90 por la violencia del narcotráfico, donde en cabeza del cartel de Medellín, particularmente de Pablo Escobar Gaviria, hubo muchos atentados, muchos secuestros, muchas muertes. Particularmente me acuerdo de la bomba que le colocaron a la Vía Bianca allí en Soacha, murieron más de 300 personas, el bus bomba que puso en el DAS, que también el comercio y los funcionarios del DAS se afectaron mucho, la muerte importantísima de Luis Carlos Galán, un político liberal que iba a ser presidente y que el pueblo quería mucho. Entonces fueron años muy, muy difíciles para Colombia. Después capturan a Pablo Escobar y lo matan, pero en el año 93 más o menos, pero sí fueron unos años de mucha violencia en Colombia a raíz del narcotráfico. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Después de Pastrana vino Álvaro Uribe con la seguridad democrática en los 2000. ¿Usted recuerda cómo se hablaba en su entorno de la seguridad y la violencia en esa época? Sí, es que cuando sube el presidente Álvaro Uribe se había fortalecido mucho la guerrilla, en particular las FARC y el ELN. Tenía básicamente sitiado al país con violencia, con atentados, con secuestros. No podía uno salir ni a una hora de Bogotá porque ya corría uno peligro. Entonces, con la política de seguridad democrática del presidente Uribe, combatió fuertemente a la guerrilla, capturó muchos jefes guerrilleros, mató otros y restableció un poco la seguridad y la violencia en el país. También fue la época de los grupos paramilitares. Entonces esa violencia entre la guerrilla y los grupos paramilitares también generó mucho desplazamiento. Muchas personas que salieron de su territorio y todo, pero a raíz de esas políticas de seguridad democrática hubo mejoramiento en la seguridad del país, aunque hubo críticas también como lo de los falsos positivos, etcétera, que le cuestionaron al presidente Uribe, pero en general fue un buen gobierno para la seguridad del país. Ahora el contexto de la última pregunta. En 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmó el acuerdo de paz con las FARC, un hecho histórico que generó apoyos y también muchas críticas en el país. La pregunta es: ¿qué opinión tiene sobre este acuerdo de paz? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Fue un logro muy grande después de 50 años de violencia en el país, que el presidente logra un acuerdo de paz en el 2016, particularmente con la guerrilla de las FARC. Se redujo mucho la violencia, se entregaron muchos guerrilleros, muchos jefes guerrilleros, pero se creó una justicia transicional para juzgar especialmente a los guerrilleros, y si confesaban, su pena era muy baja. Pero las críticas han sido que esa justicia no ha servido. Esta es la hora, a hoy 2025, no hay un jefe guerrillero condenado.
nuevamente las disidencias de las FARC se han incrementado, el ELN sigue, ahora hay más grupos violentos como el Clan del Golfo, etc. Entonces esas críticas, a pesar del reconocimiento que hubo en su tiempo, es las que florecen ahora y cuestionan mucho ese acuerdo de paz del presidente Santos en el 2016. Gracias. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Hoy te voy a realizar unas preguntas sobre la historia de Colombia. La primera pregunta es, en los años 80 y 90 Colombia vivía una de sus etapas más difíciles. Los carteles del narcotráfico estaban en su punto más fuerte, las guerrillas se expandían y la violencia marcaba la vida cotidiana de muchas familias. ¿Qué noticias o situaciones del país recuerda que se comentaban en la familia en esos años? Bueno, pues nosotros somos de un municipio que fue azotado por la violencia en ese tiempo y lo vivimos en carne propia, de donde es uno de los capos más grandes que tuvo Colombia, como lo fue Gacha. En el pueblo, cuando estaba pequeña, una vez intentaron tomarse la guerrilla al pueblo y escuchamos disparos, estábamos en el parque y me tocó meterme debajo de una silla mientras que ya pararon los tiros y me pude ir hasta la casa, pero era bastante fuerte la violencia. Y cuando uno iba a viajar, generalmente el temor era pues que nos cogiera la guerrilla, porque lo que hacían era quemar a veces los buses hasta con gente adentro, entonces fue bastante fuerte. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta. Después del gobierno de Santos y el acuerdo de paz de 2016 llegaron los gobiernos de Iván Duque y ahora de Gustavo Petro. ¿Cree que Colombia ha cambiado o seguimos en lo mismo? Pues en el aspecto personal creo que seguimos en lo mismo y como de mal en peor. Duque con el intento de su acuerdo de paz, pero son cosas muy superficiales para lo que en realidad Colombia se enfrenta, que son cosas pues como muy profundas, que solo son pañitos de agua tibia. Y pues ahora con Petro y su paz total, que pues igual para mí me parece solo como una pantalla. Pues sí ha hecho cosas muy buenas, de reformas laborales, a la salud, etcétera, etcétera, pero para mí seguimos igual. Muchas gracias. Tercera y última pregunta. En el gobierno de Andrés Pastrana se hicieron los diálogos del Caguán con las FARC. ¿Recuerda qué se decía en la familia o en las noticias sobre esos diálogos de paz? Que no funcionaron para mí. Pues estaba muy pequeña cuando eso se presentaba por televisión. Para mí era más pantalla que lo que en realidad buscaban con el diálogo de paz. Lo que hizo la guerrilla fue tomar como más fuerza, porque igual seguían matando y secuestrando militares y el cese al fuego nunca se dio del todo. Entonces para mí no funcionó. Okay. Este recorrido me permite entender que la historia no está lejos, vive en nuestras familias y en sus recuerdos. Cada gobierno y cada época nos deja una lección. Mi compromiso como ciudadana es aportar al futuro de mi país y conocer el pasado para no repetirlo.